Bueno, estamos de regreso y seguimos conversando con el doctor Francisco Beltrán Galindo. Doctor, le dejaba yo ya el escenario para que pudiéramos en esta etapa hablar de que precisamente la Sala de lo Constitucional no se ha pronunciado al respecto, amén de que pues se trata de una resolución que ellos emitieron y que para muchos sería o bastaría con que se diera una resolución de seguimiento y pues no habiendo necesidad de que se presenten dos recursos de parte del doctor Miguel Fortín Magaña en representación del Movimiento de Libertad y de un diputado de la Asamblea Legislativa, entiendo, de la fracción de Alianza Republicana Nacionalista. Porque en este sentido, doctor, lo que dicen muchos, pues el gobierno debe de tener las herramientas para poder combatir la enfermedad, para poder inclusive restringir el movimiento ambulatorio de las personas, porque es necesario para poder mantener la curva aplanada y evitar que más gente siga contagiando. Pero todo se debe de hacer en el marco de la Constitución, de la institucionalidad, doctor. Es correcto, Josué, digamos que esa debe ser la regla. Ahora, aquí está pasando un fenómeno que es interesante. Lo que tenemos es un presidente que tiene una gran capacidad de hacer las cosas y lo hace con una gran velocidad. Eso hace que haya una diferencia entre el tiempo en que actúa el presidente o el ejecutivo y la capacidad de seguimiento y respuesta del resto de la institucionalidad. Digamos que el ámbito judicial nunca se ha caracterizado por la pronta justicia. Tal vez cumplida, pero pronta siempre es un problema porque los plazos son muy largos, no se resuelven a tiempo, etc. Lo mismo pasa con el legislativo. El legislativo, para que se mueva, necesita que pasen una serie de cosas, se lleguen a ciertas mayorías, que se discutan ciertas cosas, y lo hace difícil seguir la agilidad de las decisiones que va tomando el Ejecutivo. Entonces, el Ejecutivo claramente le lleva ventaja en tiempo. Y lo que sucede es que esta crisis, si se fija usted, se va manejando por tiempos de 15 días. Entonces, ahora da el gobierno un decreto, supóngase hoy, y el decreto es inconstitucionalidad o es ilegal, pero resulta que dentro de 12 días ya pasó los efectos del decreto. Entonces, hay que dar uno nuevo, hay un régimen diferente. Entonces, las otras instancias no tienen tiempo de marcarle el paso al Ejecutivo. Sin embargo, yo coincido con usted, debería haber una manera ágil que la Sala de lo Constitucional le vaya siguiendo el paso a esto. Ahora, yo creo que aquí no solo es la Sala, creo que aquí hay un tema que requiere pensar que otras instituciones deberían estar respaldando a la Sala. Una de ellas, que entiendo que sí ha jugado un rol importante, es la Procuraduría de los Derechos Humanos, que aunque no tiene una facultad de hacerlo forzosamente que se cumplen, pero le está dando informe a la Sala. Entiendo que ya dio un informe y ya deberíamos tener un resultado de la Sala a esta altura y no lo tenemos. Y el otro que debería ser un elemento que está impulsando los temas de la Sala es la Fiscalía General. Es decir, ahí vimos aquel fin de semana de lo del Puerto de la Libertad, que el fiscal fue digamos, para saber qué estaba pasando, y un oficial del ejército simplemente le negó la información en todos los sentidos. Simplemente le dijo, mire, yo no le puedo contestar, vaya a hablar con el ministro. Y resulta que después la fiscalía cita al ministro de la Defensa y al ministro de la Salud y le contestan que no van a ir, y ahí se quedó todo. Entonces, eso es lo que está pasando. Hay una diferencia de cómo el mecanismo de funcionamiento en el Ejecutivo es ágil, se toman las decisiones y se actúa, versus otras instancias del Estado que por su propia naturaleza son más lentas en responder, y los tiempos de 15 días les están complicando bastante todo esto porque no
no logran ponerse al día y ir reaccionando con la velocidad que necesitan para darle el seguimiento y o las correcciones a las decisiones que el Ejecutivo toma. De su visión judicial, jurídica judicial, el restringir la libertad ambulatoria, el poner que solo se puede ir a comprar en base a DUI ciertos días, el suspender el transporte público de pasajeros, ¿están fuera de el marco constitucional? En este momento sí, en la medida que no hay un decreto de excepción. Es que para mí todo esto era posible de hacerlo, por supuesto, y yo comprendo que puede ser absolutamente necesario. Pero para restringir el nivel que lo está haciendo el Ejecutivo en este momento, necesita la excepción. requería un decreto de excepción, sí, correcto. Muy bien. Y para decretar un estado de lo que le llaman un estado de excepción parcial, para limitar algunas libertades de la Constitución, pero muy concretas, que tendrían que ver con el tema sanitario. Sí, básicamente son la libertad de movilización y la de reuniones. Eso es básicamente. Pero quizás lo más relevante en esto es el tema de la libertad de movilización, que es de acuerdo por lo que dice el Ejecutivo, estamos en una fase tal de multiplicación que disminuir al mínimo el contacto entre los seres humanos resulta fundamental. Y hace lógica, yo esa parte la comprendo, pero creo que deben haber, y esto refleja también un gran problema del estilo de este gobierno, y es que este gobierno no dialoga. Entonces, todo se hace como tratando de vos sos el culpable, el otro, yo te lo paso, tú me lo haces por la fuerza. Entonces, ese cambio creo que hace falta. Es decir, para mí, el país tiene que tomar decisiones muy difíciles, por ejemplo, con el endeudamiento que estamos llegando. Es una situación delicada. No es que el país va a quebrar, pero estamos hablando de que le hemos inyectado deuda por, si mal no me equivoco, por 3.000 millones más de dólares, que eso para el país es bastante. Eso requiere un acuerdo nacional, porque cómo salir de eso va a requerir un esfuerzo importante. Aduana, el Ministerio de Hacienda está perdiendo impuestos aceleradamente por el mes. La última cifra que dio el ministro eran 280 millones al mes. Eso significa que en el año son 3.000 millones, que es la mitad del presupuesto. Entonces, tenemos toda una serie de cosas. Por otro lado, y no hemos hablado de eso, Josué, es el tema de que ya llevamos mes y medio en esta lógica de la cuarentena y hay personas que tienen un salario que se les está pagando o que reciben algún fondo, pero hay personas que viven a coyol quebrado o coyol comido, y ese tipo de personas no tienen mecanismos sustitutos de cómo sostener a su familia. Hay otro tema que tampoco se está discutiendo públicamente, que a mí me parece relevante, es que si bien es cierto, el encierro es importante, pero tiene una lógica en las familias pequeñas que tienen una casa que de alguna manera evita que contacten permanentemente. Pero si usted está hablando de que va a ir a encerrar a 10 personas en una habitación, en unas condiciones bastante malas, en un vecindario donde todo el mundo está cerca, pues lo más probable es que allí va a haber un foco de infección importante. Entonces, todo ese tipo de cosas que me parece que no están en la palestra pública, deberíamos estar empezando a discutirlo, porque yo lo que veo venir, yo le voy a ser sincero, si no se hace mayor cosa, tal vez salgamos del tema médico. Pero yo allá entre agosto y septiembre, yo debería imaginarme que si no se ha hecho nada por todas estas personas que no tienen forma de cómo vivir, si no es estos ingresos del día a día, vamos a empezar a ver algún tipo de violencia que a mí no me gustaría que la viéramos, pero que va a ser como inevitable. Y hay que pensar que tenemos elecciones en el 21. Entonces, si la cosa se descompone en septiembre, la gran discusión en el 21 va a ser quién paga eso.
políticamente, electoralmente hablando. Entonces, creo que son temas todos estos que se mezclan, pero que requieren también ir como conversando sobre ellos, qué podemos hacer o cómo evitar que se dé una crisis ya no médica, sino social de los niveles que le estoy hablando. ¿Me escucha? Sí, lo estoy escuchando, doctor, muy bien. Lo estoy escuchando muy Ah, bien. ok. Vamos a corte, doctor, vamos a corte, gracias.